más reflexivo, y eso es un tema muy relacionado con la parte de latinoamericana, porque por eso incluso el trypanosoma americano entonces se encuentra más en la parte de América. ¿Y quién lleva este vector a Europa? Nosotros. O sea, esto es una enfermedad muy latinoamericana. Por eso también no se le da tanta importancia, pero nosotros sí tenemos que darle importancia porque nuestro medio en toda Latinoamérica es una enfermedad relacionada con enfermedades cardíacas y con enfermedades digestivas. Las enfermedades digestivas obviamente generan problemas y todo eso, pero ¿quién es el que genera mortalidad? La parte cardíaca. Pero esta enfermedad vamos a aprovechar de... ustedes han vivido una pandemia, ustedes son supervivientes de una pandemia. Entonces ustedes saben que cuando hablamos de un proceso infeccioso, depende de la viremia, o sea, depende de la capacidad patógena que tenga el virus, la bacteria, el parásito. O sea, es como, si yo digo humanos, ¿en qué piensan? En personas. Ya. Hay personas pequeñitas. ¿A esa persona le van a tener miedo? Es un humano, pero no tiene alta virulencia. Ahora, ¿qué pasa si hay uno de 2,5 metros musculoso? Los puede matar, ¿no? Entonces recuerden que la especie determina características, pero la virulencia, el genético depende de varios. Incluso si hablamos de humanos, hablo digamos, de un alemán y un chino, un coreano, hay rasgos distintos. Entonces recuerden que la viremia depende de varios factores, de la cepa. Hay algunas cepas que tienen más compromiso cardíaco que compromiso digestivo. Por eso se tienen que hacer estudios de especie y por eso algunas zonas en Bolivia tienen más compromiso cardíaco que otras. Bien. Aparte de eso, depende del huésped, porque estamos hablando de una infección. Por eso, ¿qué pasa si el virus de 2,5 metros musculoso se enfrenta con otro y infecta a uno de 3 metros que es más musculoso? ¿Quién gana? El de 3 metros. La otra persona. Entonces recuerden que están peleando ustedes contra su sistema inmune. Pueden perder como pueden ganar. Eso hace que después, como nuevamente vamos al COVID, ustedes pueden infectarse. Recuerden que el término infección es la entrada del virus parásito dentro del cuerpo. Eso es infección. Cuando les dicen ustedes están infectados, están infectados. El desarrollo de la enfermedad es otro proceso. O sea, muy probablemente ustedes han tenido infección por SARS-CoV-2 y lo más probable es que muy pocos a su edad hayan desarrollado la enfermedad que es el COVID-19. ¿Ya? Entonces esto es algo que ustedes lo tienen que comprender y también explicar a la persona. Porque cuando hablamos de que una persona tiene Chagas, estamos hablando de que una persona ha sido infectada. ¿Eso nos dice que se va a enfermar? Porque vamos por el COVID. Digamos, ustedes hacen un antígeno, M es agudo, G crónico, ¿no ven? Si tienen el antígeno M, están en etapa aguda. Y ustedes dicen, ay, me voy a morir en la pandemia, había mucho caos. ¿Cuánto tiempo se esperaba para el desarrollo de la enfermedad? Exacto, 14 días. Si en 14 días no desarrollabas nada, no pasaba nada. Listo, entonces obviamente todos contaban 7 días, 14 días, se tomaban la temperatura cada rato para ver si empeoraban o no. Si pasaba ese tiempo, todos tranquilos. Ya. Ahora, un paciente que sale con una infección de Chagas, ¿cuánto tiempo va a esperar para ver si desarrolla la enfermedad? Más de 20 años. 20 años. Fíjense que el periodo de latencia es enorme. Por eso hay varias estrategias, vamos a intentar de ver algunas, pero es complicado porque ¿quién entra en desesperación? Si ustedes 2 semanas estaban ansiosos tomándose la presión, la frecuencia, ¿qué van a hacer en 20 años? Ir a todos los médicos, intentar tomar medicamentos, están desesperados, pero como les decía, al final, ¿de qué depende de que ustedes desarrollen la enfermedad? De varios factores. Inmunológicos.
viremia, la infección, la inmunidad, incluso la herencia. Como ustedes saben, la parte genética, porque ustedes han debido ver en la pasen. Ustedes saben lastimosamente que ha habido el abuelito, el papá, la mamá, la hija se ha muerto por COVID. Recuerden que toda la parte genética, actualmente la predisposición a desarrollar formas graves, tiene parte relacionada con él. Como han visto en la fiebre reumática, las mujeres tienen más predisposición, entonces la línea materna tiene más predisposición a ciertas enfermedades. Lo mismo en el Chagas. ¿Ya? Entonces es multifactorial. Entonces vamos a tratar de entender esto, que ustedes tienen que explicarle más o menos así a los pacientes, porque la enfermedad de Chagas es nomás latinoamericana. Incluso, ¿por qué se llama Chagas? Porque es un apellido latinoamericano, es un apellido brasileño. O sea, si en algún momento ustedes conocen un Chagas, es un apellido. Entonces, ¿por qué se relaciona con la pobreza? El vector generalmente se oculta en lugares con que paredes que no están revocadas, con pobreza extrema, los techos de paja. Ya, entonces vamos nuevamente con otra enfermedad de la pobreza, la fiebre reumática. Ustedes tienen una infección faríngea, una penicilina les evita que tengan fiebre reumática. ¿Cuánto cuesta la penicilina? Ya debe estar más caro, pero debe estar con 20 bolivianos. Con 20 bolivianos pueden prevenir la fiebre reumática. Esta enfermedad es un poco más difícil porque necesita todo el cambio de la casa. Y esto es lo interesante. Latinoamérica, ¿por qué se caracteriza? Además de física. Porque son países subdesarrollados. Pobreza. Entonces, lastimosamente, fíjense, 100 millones de personas que están bajo el riesgo, o sea, que viven en condiciones de pobreza. Incluso ustedes van a ver Argentina, que tiene una zona muy rica. Argentina tiene zonas demasiado pobres. Y por eso el Chagas en Brasil, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, todos van. ¿Cuál es el país que ha sido declarado libre de Chagas? Chile, creo. Era el segundo, Uruguay y Chile. ¿Cómo han hecho? Mejorando la calidad de vivienda. No hay vector, porque recuerden que la primera causa de transmisión es el vector. Entonces, su objetivo como salud pública sería disminuir el contacto del vector con el humano, con fumigación, con mejoramiento de la vivienda. Entonces, recuerden que esta es una enfermedad. Exacto. 24, por eso recuerden esta parte. La infección es simplemente que el vector, que el virus ha entrado, que el parásito en este caso ha entrado dentro del humano. Eso es infección. No es lo mismo que enfermedad. Por eso, de los 24 millones de infectados, ¿cuántos desarrollan enfermedad cardíaca? 6 millones. Por eso, más o menos entre un 20% de las personas infectadas pueden desarrollar enfermedad cardíaca. Otro porcentaje va a desarrollar enfermedad gastrointestinal. Pero obviamente a nosotros nos interesa el corazón. La tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas, o quien ha tenido otra importancia en relación a la enfermedad de Chagas ha sido un argentino que ha sido Massa. Por eso, obviamente los argentinos dicen Chagas Massa. Entonces, por también lo que vamos a ver ahorita. Está producido por un parásito y es por vía hemática y se produce por el protozoo, que es el Trypanosoma cruzi. Y esto es lo que genera el problema, que puede anidarse en los tejidos. Por eso este proceso puede durar años y años. Por eso, y también está relacionado con el sistema de autoinmunidad, y por eso no es tan agudo, como les decía, un COVID. A las 2-3 semanas ya tienes que desarrollar la enfermedad. Si no desarrollas en ese tiempo, no pasa nada. En este caso son años de transmisión. Y obviamente, ¿cuál es el principal vector? Las vinchucas. Ya, entonces vamos a conocer a la vinchuca.
que es el portador del Trypanosoma cruzi, es un triatomino. Las formas de transmisión son del vector al humano y también por la primera causa de enfermedad de Chagas es vectorial. ¿Cuál es la segunda? Digestivo. Depende, ya se ha descrito la vía digestiva, especialmente en zonas endémicas, con el jugo de coco azul. Azaí también. Entonces, cuando van a un lugar ahí, no deberían tomar esos jugos. Porque, entonces, antes se pensaba que solo era el vector, pero se ha visto que también la transmisión oral es frecuente. Y también un humano infectado puede pasar a otro humano mediante la sangre. Cuando ustedes donan sangre, en Latinoamérica, ¿qué les pido? Porque, aunque no crean, en nuestro medio la tasa de infecciones de VIH y de Chagas era alta por sangre. Entonces, ¿cuál ha sido una política del banco de sangre? Se recibe toda la sangre, ustedes pueden donar libremente, pero esa sangre antes de ser puesta al público, así se puede decir, antes de que entre en una fase que ya está lista para la donación, se tienen que hacer pruebas de hepatitis, de VIH y de Chagas. Y obviamente eso es gratis. Ya, entonces cuando ustedes van por la sangre, porque dicen, ay, la otra persona ha donado gratis, ¿por qué tengo que pagar? Ustedes están pagando por la realización de esas pruebas y para que la sangre sea segura, porque muchos piensan que cuando ustedes van a donar, esa sangre le dan una vuelta y se lo retornan. No es así. O sea, ustedes cuando donan sangre, incluso por eso dejan sus números. ¿Nadie ha donado? Tienen que ir a donar. Creo que este sábado, viernes va a haber una feria de donación. Porque ustedes están libres de accidentes o de un familiar. ¿Cómo pueden salvar una vida? Donando sangre. Y además, incluso como estoy viendo por el lado bueno, si tienen VIH les llaman. Ha salido positivo su prueba, se está excluyendo su sangre y así ustedes ya saben si tienen eso. Con la excusa de donación. Pero sí, les dicen si tienen hepatitis, les dicen si tienen Chagas. Porque obviamente son pruebas que hacen para que la sangre sea segura. Entonces, y es gratuito y salvan una vida. La donación tiene que ser algo porque recuerden que la política actual que tiene que ser, nuestro mundo Bolivia está demasiado retrasada por la envidia, el egoísmo. Porque digamos, ustedes son jóvenes, uno tiene una parálisis cerebral. ¿Donaría sus órganos? ¿Qué va a decir su mamá, su abuelo? No, así entiéndamelo con todos sus órganos. ¿Qué tienen que promocionar ustedes? Ustedes son otra generación, ustedes ya tienen que promocionar la donación de órganos, no todo tejido. ¿Cuál es el país que no realiza trasplante? Estamos como los africanos. Bolivia, porque en Colombia ya tienen más de 15 años, en Colombia, no estoy hablando de Europa, más de 15 años de trasplante cardíaco. Nosotros en Bolivia hemos hecho 2 y han salido mal. Y lo malo es que cuando sale mal, ay no sirve, ya nadie quiere hacer. Recuerden que todo es una etapa, pero hay que comenzar. Y la parte de comenzar a donar es que ustedes entren en conciencia de que si ustedes pueden salvar la vida donando algo, están haciendo algo bueno. Comiencen por la sangre. Los órganos, convenzan a sus mamás. Pero si tienen Chagas, ¿pueden donar? No. Exacto, porque también se ha demostrado que en trasplantes de órganos ustedes también pueden empezar. Y la connatal, la de mamá, ahí. Y por eso, especialmente en Supiza, Potosí, Sucre y Chagas, hacen la prueba de Chagas con gen. Y eso vamos a ver la parte importante. Entonces, recuerden que hay un Chagas agudo y un Chagas crónico. ¿Y la nebulosa de 20 años qué es?
Ese es el periodo indeterminado. El no binario, ¿no? Porque ¿qué es un no binario? Ni uno ni otro. Exacto. Ese periodo no binario lo vamos a llamar indeterminado. ¿Por qué? ¿Está sano? No. No sabemos. ¿Está enfermo? Tampoco. Tampoco lo podemos garantizar porque en un futuro puede ser. Entonces aquí vamos a ver, este es el periodo de Carlos Chagas, donde Carlos Chagas ha generado la descripción de todo lo que es la enfermedad, ha generado la publicación y vamos a ver que en este periodo de 1940 a 1970 fue donde Massa, con todos los escritos que hizo Carlos Chagas, empezó a ver que en Argentina pasaba lo mismo. Luego han empezado con los tratamientos y vamos a ver que antes, como se ha descubierto al vector, entonces se aislaban a los vectores, picaban a las personas el seno diagnóstico, mataban a la vinchuca y mediante microscopía descubrían el tripanosoma. ¿Qué es lo malo de eso? Porque si ustedes hablan con abuelitos que les han dicho es traumante, o sea, técnicamente les ponen con un pocillo, con una taza, les ponen el bicho que les pique. ¿Cómo se sentirían con esa prueba? No veo bien. Entonces, como no podemos ver el tripanosoma, ¿qué es lo que actualmente hacemos? Pues la inmunología es lo... Pruebas indirectas. Actualmente el diagnóstico ya no se lo hace como el seno diagnóstico donde se ve el tripanosoma, sino se hace por pruebas indirectas. Y lo que ustedes tienen que recordar es que esos ya son pruebas validadas. Pero como toda prueba inmunológica, nuevamente vamos al COVID. Ustedes hacían un antígeno de COVID, salía IgM agudo. Y tú decías, no, no puede ser. Te ibas a otro laboratorio y salía negativo. ¿Es posible? Sí. Exacto. ¿Qué se llama eso? Falso positivo, falso negativo. ¿Qué pasa si tienes eso? Tienes que recurrir a una prueba del mayor alcance o al que desempate. Si te salía otro positivo, entonces eres unos positivo. Entonces recuerden que en el caso del Chagas sí se recomienda hacer o dos pruebas de diferente método. Los métodos que podemos hacer para el diagnóstico es el ELISA, la inmunofluorescencia, el HAI, la hemaglutinación y también, bueno, actualmente nos han dicho que hacen, pero creo que todavía no está disponible en el SUS, que es la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. El PCR, como ustedes nuevamente saben en el COVID, es la prueba ideal para todo, porque estamos hablando de la secuencia genética. ¿Ya? Entonces, si tiene gen de tripanosoma, ¿qué será? Tripanosoma. Y por eso cuando ustedes tenían un antígeno dudoso, ¿qué les pedían? PCR, porque la reacción en cadena polimerasa es una prueba muy específica para diagnosticar. Tenemos PCR en nuestro medio de Chagas, en el enlace. Pero como les decía, creo que no está el SUS y por costos a veces los pacientes no pagan, pero sí les pedimos el ELISA, el IFI o el HAI. Si dos pruebas salen positivas, es Chagas. ¿Qué pasa si tienen un paciente que ha vivido con vinchuca? Tiene fotos con las vinchucas y sale su prueba negativa. Tienen que volver a repetir. Porque recuerden que, como les decía, si puede ser un falso negativo, pueden pedir dos pruebas. Si salen dos pruebas y hasta negativas, lo más probable es que no tenga eso. Entonces, ya hemos avanzado en la parte del diagnóstico y luego vamos a entrar al gran debate del tratamiento. Porque si es una infección, como toda infección, tiene que haber un tratamiento. Pero vamos por el concepto principal. ¿Quién determina la enfermedad? Porque nuevamente vamos al COVID. El COVID era una inflamación.
¿Esa inflamación a qué te predisponía? Sobreinfección bacteriana, hipercoagulabilidad, disfunción autonómica y cambios a nivel sistémico. ¿Y por qué se moría la gente? Por las complicaciones de la infección, no directamente por el SARS-CoV-2, porque como ustedes han visto, el virus ¿en cuánto tiempo se elimina? 2 semanas. O sea, hagas un tratamiento o no hagas un tratamiento, el virus ya está fuera en 2 semanas. ¿Por qué se morían los pacientes? Por las neumonías, infecciones respiratorias, miocarditis, arritmias, falla renal, por todo la embolia pulmonar, todo el proceso de inflamación. Entonces, en el Chagas lo mismo. ¿Quién te produce toda esa enfermedad? El sistema inmune. ¿Y qué vas a hacer con el sistema inmune? Deprimirlo. Es que no en todos los casos se deprime, porque también si deprimes tu sistema inmune te predispone a estas infecciones. Entonces vamos a ver que esto genera ese periodo de latencia y genera que sea variable. Entonces, eliminar al tripanosoma en una etapa crónica será bueno. En la etapa aguda sí es curativo, como en la fiebre reumática. Si ustedes le dan penicilina cuando está comenzando la infección, están curando o previniendo la fiebre reumática. Si ya está con fiebre reumática, ¿para qué dan penicilina? Para prevenir las recurrencias. Ya. Pero en este caso vamos a ver que en la etapa aguda sí está indicado y en la etapa crónica ya no. Y vamos por algo que es muy importante. En nuestro medio, ¿por qué es tan mermado entre los 20 a 40 años? ¿Por qué muchas personas fallecían en esa edad? Siendo personas jóvenes que no tenían ningún problema. Pasen, adelante. Por la fiebre reumática, porque recuerden que la cardiopatía reumática igual aparece entre los 20 a 40 años y el Chagas igual aparece más o menos a esta edad. Y como las personas que desarrollan enfermedad cardíaca por Chagas pueden tener, ¿qué es la muerte súbita? ¿Qué es una muerte? Muy bien. Que aparece hasta una hora del... ¿Cómo? O sea, antes de una hora luego que aparezcan los signos de una enfermedad. Ya. Bueno, es una persona en la que no se esperaba que muera. Imaginen, yo estoy dando la clase, ahorita me muero. Y todos van a decir, pero esto viene, pasa clases, he ido a consulta con él, no tiene ningún sitio. O sea, una persona que no ha tenido enfermedad previa, ningún tratamiento 1 hora antes, es una muerte inesperada. ¿Por qué se producen las muertes inesperadas? Obviamente el más clásico, ustedes van a comer, se atoran, pero obviamente es por asfixia. Otro, los accidentes, digamos, ustedes están caminando, los atropellan, se mueren. Esa es otra cosa. Entonces la muerte súbita está relacionada con arritmias e infarto del miocardio. Las primeras causas de muerte súbita son arritmias e infarto. Como ustedes saben, los europeos son muy quisquénicos. El paciente europeo se infarta a los 20, 30, 40 años. Tienen una herencia. De nosotros es un poco menor, que somos más o menos como los asiáticos. O sea, sí tenemos cardiopatía isquémica, pero es en menor grado. En Latinoamérica, ¿por qué hay muerte súbita? El Chagas produce todo tipo de arritmias. Y en Latinoamérica, si ustedes ven una miocardiopatía dilatada en un paciente joven, tienen que pensar en Chagas. Porque si estuvieran en Europa un paciente con miocardiopatía dilatada,
La primera causa es isquemia, infarto. Entonces, por las dos vías, por producir miocardiopatía dilatada y por tener la forma arritmogénica, el Chagas es una causa frecuente de muertes súbitas en personas pobres. Los casos siguen avanzando porque seguimos siendo pobres. Todos los países de Latinoamérica tienen, exceptando como decía Uruguay y Chile. La transmisión vertical es muy poco frecuente. La mayor parte, fíjense que el 80% es transmisión por el vector. La donación de sangre es 20%. Fíjense que Latinoamérica, o sea, sigue bien. Obviamente, cada vez se trata de tener estándares más altos, pero recuerden que una donación segura es el objetivo de todos los bancos de sangre. Los alimentos contaminados igual es una transmisión poco, ¿ya? ¿Y por qué hay en Europa? Son casos importados de Latinoamérica. Porque incluso si ustedes leen el Harrison, el Farreras, comentan de casos cochabambinos de Bolivia. Porque los cochabambinos tienen Chagas. Y los cochabambinos viajan y son los que nos hacen quedar mal. Entonces, vemos que acá, lastimosamente, Bolivia tiene pobre control vectoriano. Porque requiere muchos recursos. Como le decía, en este caso, o sea, transformar una casa es un poco complicado. Porque incluso vemos nomás en la ciudad la fachada de cuántas casas está solo la de. Pues es un tema más económico. Entonces vamos a ver que como toda infección tenemos la teoría ecológica, que es el agente, el vector y el huésped. Entonces tenemos el ciclo donde existe la transmisión. La vinchuca infecta, genera la picadura. Generalmente el escosor es que las deyecciones que produce el parásito son las que ingresan a la sangre por el mecanismo rascado. Pues igual ustedes les han de informar que cuando les piquen no tienen que rascar. Pero obviamente es un reflejo. Entonces, en lo posible sí pueden hacer esto, porque aquí se ve como claramente la deyección ingresa por el traslado por la picadura. Entonces, vamos a ver que el tripomastigote se transporta en el epimastigote, y estos epimastigotes se van a encontrar en el Trypanosoma cruzi. Estos tripomastigotes pueden almacenarse en el músculo, pero principalmente actualmente se ve que la enfermedad de Chagas afecta al sistema nervioso, porque igual si ustedes analizan por qué hay el megacolon chagásico, es por una disautonomía en los plexos de Meissner y Auerbach. Eso genera una gran dilatación y hace que exista el megacolon esofágico y megacolon chagásico. Entonces, principalmente a nivel digestivo produce esos problemas, pero la alteración del sistema eléctrico en el corazón te produce arritmias. Y en el músculo cardíaco, como vamos a ver a continuación, produce isquemia. La miocardiopatía en el Chagas tiene una parte por el sistema nervioso y otra parte por la isquemia. Por eso un paciente chagásico puede venir a consulta por dolor torácico, como si fuera una angina microvascular, porque si le hacen una coronariografía, sus arterias coronarias van a estar limpias. ¿Ya? Entonces, obviamente los tripomastigotes se van a difeminar, se rompe el tejido, se liberan los tripomastigotes, van otra vez al teratомino y así va el vector. Entonces puede haber alteración en distintos órganos. Generalmente no es tan frecuente la asociación. O sea, si ustedes tienen un paciente con una enfermedad de Chagas con compromiso cardíaco, muy probablemente sea más el corazón. O sea, no hay... Sí hay variaciones donde afectan el colon, el esófago y el corazón. Pero lo más frecuente que si es, digamos, megacolon chagásico, sea megacolon chagásico. Sí hay que buscar corazón, pero no es tan frecuente que sea un Chagas que esté afectando a todo. Aquí vamos a ver que la persistencia del parásito es debatible. ¿Por
porque como les decía, muchas veces no se ha visto que esta persistencia del parásito genere la enfermedad, sino es por la reacción que ha originado en la primera infección, y por eso el tratamiento en una fase crónica reduce la parasitemia. Por eso después de ustedes hacer el tratamiento, sus nuevos antígenos van a salir negativos y las personas dicen, ay, me he curado, cuando en realidad no es así. ¿Y qué es lo malo de eso? Es una política nacional. Si ustedes leen la guía del ministerio, dicen tratamiento médico a todos. Pero la evidencia actualmente no apoya esa parte en los crónicos, en los agudos y tal vez en los jóvenes. Si ustedes tienen Chagas, pueden hacer este tratamiento. Es mejor intentar que sí que no. Pero ya después de 40 años, no. ¿Y cuál es el problema del tratamiento? ¿Qué? Es tóxico. Tiene muchos efectos adversos. Y generalmente la primera causa de abandono del tratamiento es por intolerancia digestiva. Empiezan a vomitar, náuseas, vómitos y lo dejan. Entonces, la tasa de cumplimiento del tratamiento en este caso crónico es baja. Como ustedes van a ver en la tuberculosis, hay pacientes que dejan el tratamiento por las reacciones adversas a los fármacos antituberculosos, que es el RAM. Entonces, este tratamiento es 1 a 2 meses, en este caso del Chagas. Entonces, hay una tasa de abandono y, como les decía, la tasa de efectividad para crónicos es baja. En etapa aguda, sí. Depende de la cepa parasitaria y, como les decía, la epidemiológica y el huésped. O sea, no siempre el hecho que ustedes tengan la infección significa que van a desarrollar la enfermedad. Y vamos a ver por qué produce lesiones a nivel del corazón el trypanosoma. Uno, por la respuesta autoinmune, que esta es la principal. Y como les decía, que se está tratando de ver la inmunidad en la parte de cardiología. Y van a revisar algunos fármacos como el anakinra, que para algunas enfermedades pericárdicas e inmunológicas se está viendo. ¿Por qué? Al corazón actualmente se lo está entendiendo que toda inflamación crónica predispone a enfermedad cardíaca, infecciosas, oncológicas, todo lo que produce inflamación va a terminar en una enfermedad cardíaca. Por eso en algunos estudios de prevención en Europa, en la guía europea, promociona, ¿ustedes tienen una proteína C reactiva? Se hace una proteína C reactiva, todos, se hace una competencia. Quien tiene más proteína C reactiva va a terminar con una enfermedad cardíaca, solo por estar más inflamado que el resto de los demás. Entonces, la inflamación actualmente en cardiología, yo creo que con el futuro, con desarrollo de medicamentos, ya va a ser otro objetivo terapéutico. Como les decía, ya están estudiando la anakinra. En esta parte de Chagas no se está estudiando por pobreza, muy bien. Porque ¿quién va a pagar el medicamento? Ese es el problema. Y también recuerden que, como les decía, provoca lesiones microvasculares y genera una disfunción autonómica. Entonces vamos a tener el periodo agudo, el crónico indeterminado, y el crónico determinado es aquel paciente que ya se ha demostrado una enfermedad en el esófago, en el colon o en el corazón. Y esa parte de demostrable es un poco complicado. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver el bloqueo de rama derecha. ¿Por qué se produce el bloqueo de rama derecha? Por hipertensión pulmonar, por enfermedad de Chagas, por comunicación interauricular, por tromboembolismo pulmonar, sobrecarga derecha, hay congénitos, hay idiopáticos. Entonces, es como decir, yo tengo tos. Si yo tengo tos, ¿directamente lo atribuye a tuberculosis? No. Hay otra lista de causas. Entonces,
Por eso la patología demostrable es un poco complicado, porque recordemos que el periodo de presentación del Chagas puede ser a los 40, 50 años. Entonces hay pacientes ahí que son diabéticos, hipertensos. Entonces la alteración cardíaca puede ser por el Chagas, puede ser por hipertensión o puede ser mixta. Por eso la patología demostrable requiere más estudios. En la parte aguda, el signo clásico de Romaña, que no siempre está presente, pero en la fase aguda sí es importante el tratamiento. En la fase crónica, como les decía, simplemente el tratamiento negativiza las serologías. Y la fase determinada es cuando ya existe compromiso digestivo o compromiso cardíaco atribuible al Chagas. Ya. ¿Cuáles son las formas de alteración en el Chagas a nivel del miocardio? Existe la miocardiopatía infiltrativa, fibrosa y mixta. Bien. Ahora, aquí es un poco difícil porque, como les decía, ¿qué le van a decir al paciente? Tienen un paciente de zona endémica, le hacen su prueba ELISA, IFI o HAI, o si pueden su PCR, confirman que tiene Chagas. ¿Qué le hacen? Tienen que hacer un examen gastroenterológico para tiene alguna disfagia, alteración en la deglución, estreñimiento crónico, para evaluar si tiene un compromiso digestivo. No tiene nada digestivo. Pasan en el corazón. En el corazón, ¿qué tienen que evaluar? Trastornos del ritmo cardíaco. Entonces le tienen que pedir un electrocardiograma. Le piden una radiografía y listo. ¿Qué pasa si todo sale normal? ¿Qué le dice? No, es Chagas positivo. O sea, sí tiene la infección. Está en una etapa no binaria indeterminada. ¿Qué hacen con los indeterminados? Porque él te va a decir, ¿y qué hago? Vigilancia. Control. Hasta, porque eso es lo duro de esta enfermedad, hasta Toda la vida. hasta que se enferme. O sea, se enferma, le damos tratamiento para el órgano que se ha enfermado. No se enferma, no hacemos nada. O sea, lastimosamente ese periodo indeterminado, por eso el paciente se pone nervioso, por eso el paciente toma tratamiento, va al médico, va al curandero, hace todo, porque está en ese periodo de no saber si se va a desarrollar la enfermedad o no. Y el médico no podemos darle... Hay una política de hacer controles anuales cardiológicos para el paciente chagásico. Con el SUS lo estamos intentando hacer, porque una ecocardiografía anual, un electrocardiograma anual, una radiografía anual, son más o menos más de 1.200, no, casi 2.000 bolivianos. Un sueldo básico, y solo del corazón. Y hacerse eso cada año, todos pueden, tomando en cuenta que es una enfermedad de la pobreza. Entonces, esa política actualmente con el SUS se puede hacer porque está parcialmente subvencionado. Pero lo recomendable es que se hagan controles cada cierto tiempo, evaluando si hay alteraciones. Y si hay alteraciones, recién se interviene. Si no hay alteraciones, no se hace nada. ¿Puede el paciente debutar con insuficiencia cardíaca, donde todos los signos clásicos que ustedes han visto, o con alteraciones del ritmo cardíaco, las arritmias? Recordando que el Chagas produce los dos tipos de arritmias, tanto las bradi como las tac. Ya. Y puede haber obviamente, como es un paciente que está con fibrosis, puede haber reforzamiento del tercer ruido, puede haber un tercer ruido. En el electrocardiograma, ¿cuál es, y que tal vez entre en el examen siempre te preguntan, cuál es la alteración electrocardiográfica más frecuente en el Chagas? Bloqueo de rama derecha. Eso, o bloqueo de rama derecha más, Vascular anterior izquierdo. hemibloqueo fascicular anterosuperior izquierdo. Esa es la combinación más frecuente. Pero como les decía, la rama derecha se puede seguir por otras causas.
Pues eso tiene que estar asociado a la clínica y también al paciente. Las arritmias, las extrasístoles, los bloqueos auriculoventriculares. También puede haber zonas eléctricamente inactivas, que son las ondas Q, los bloqueos auriculoventriculares. Y algo que es interesante, es muy raro, porque el Chagas puede producir todo tipo de arritmias, extrasístoles supraventriculares, extrasístoles auriculares, fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, puede ser casi todas las arritmias, pero es muy raro que produzca bloqueo de rama izquierda. Incluso algunos han postulado que si ven rama izquierda no sea Chagas. Pero como les decía, es muy raro, pero todo se puede presentar. Otra causa frecuente de indicación de marcapaso es la disfunción del nodo sinusal, la fibrilación auricular y estas cosas. En la ecocardiografía, las alteraciones en la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo, el aneurisma apical del ventrículo izquierdo. Recuerden aquí, bueno, van a tratar de asociar, como les decía, en Europa, un paciente con miocardiopatía dilatada piensan en infarto. Un paciente latinoamericano con miocardiopatía dilatada piensan en Chagas. Obviamente si es cochabambino, de Sucre, Tarija, tupiceño, de lugares endémicos, Valle Grande. En La Paz, ¿dónde hay Chagas? Apolo, más por el norte. En los Yungas algunas zonas tienen, algunas no. Nuevamente asociamos esto. Ustedes tienen un paciente europeo con un aneurisma del ventrículo. ¿Por qué puede ser? Infarto. La primera causa de aneurisma ventricular es infarto. Ahora ustedes ven aquí un paciente joven con miocardiopatía dilatada y con aneurisma ventricular izquierdo. ¿En qué piensan? Esas son las dos causas que tienen que pensar por un aneurisma ventricular en Bolivia. Que sea infarto o que sea Chagas. ¿Ya? En Europa no piensan en Chagas, porque obviamente no tienen. Aquí tenemos que pensar en los dos, porque si bien no somos un país de alta carga isquémica, sí hay pacientes que se infartan. Entonces, cuando ven un aneurisma ventricular, Chagas y infarto. Puede haber alteraciones de la contractilidad y los aneurismas. Y esos aneurismas son depósitos de trypanosoma. Ahí se encuentra el trypanosoma. La miocardiopatía dilatada, como le decía, se presenta, es uno de los corazones más grandes que presentan. Y aquí vemos cuál es el truco para ver esto. Cuando ustedes analicen el QRS, midan la duración. Si ustedes tienen un QRS, lo van a dividir. Tiene menos de 3 milímetros, eso se llama QRS angosto. Si tiene más de, estamos hablando de la duración, del ancho del QRS. Si ustedes tienen un QRS de más de 3 milímetros, ¿es un QRS? Listo. El angosto es el normal. Ya. ¿Qué pasa si ustedes ven un QRS ancho? Piensan, hay tres situaciones que tienen que pensar. Lo frecuente es que sea bloqueo completo de RAM. Ustedes tienen un QRS ancho, bloqueo completo de RAM. Otro, en el contexto de una taquicardia, si ustedes ven una taquicardia de QRS ancho, piensan que es una aberrancia. Ustedes han debido tener un comportamiento aberrante la anterior semana. O sea, un comportamiento que no era habitual. ¿Lo ven? No. Ya. Y aquí no quieren hablar de eso. Aberrancia significa que debería ir por un camino y va por otro. O sea, la taquicardia supraventricular se caracteriza por ser un QRS angosto. Pero hay taquicardias supraventriculares que desarrollan un QRS ancho. Eso se llama aberrancia. Esto es en el contexto de una taquicardia.
¿Y cuál es la otra causa en el contexto de taquicardia? Que sea taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces, cada vez que ven un QRS ancho, piensan en bloqueo completo de rama. Y las otras dos opciones la piensan cuando haya taquicardia. Si hay taquicardia y es un QRS ancho, buscan si es aberrancia o buscan si es taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Entonces vamos por esto, Paz. ¿Es taquicardia o no es taquicardia? No es taquicardia. Entonces, ¿en qué van a pensar? De RAM. Listo. Entonces luego se van a B1. Si B1 es positivo, tiene la imagen de conejo o es una R ancha, es rama derecha. Si B1 es negativo, izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué tenemos? A ver, lo vamos a volver. Este ya lo tienen, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es ancho o cuál es angosto? Listo. No es una taquicardia, entonces se van a B1. ¿Cómo está B1? Positivo. Derecho. Entonces, bloqueo completo de rama Derecho. derecha. Listo. Ahora, tienen un bloqueo de rama derecha. Sacaremos el eje. Porque cuando tienen bloqueo de rama derecha, el eje debería ser normal o desviado a la Derecho. ya. Y aquí, ¿quién me dice? A ver, por menos de mi grupo, no sé, ya. ¿Dónde está el eje? Ya saben que por B1 positivo, ya saben que el eje está a la izquierda. ABF negativo, eso, está en el cuadrante superior izquierdo. Está desviado a la izquierda. ¿En grados cuánto sería? ¿Cuál es el isodifásico? ¿Ya? Si es de 1, perpendicular a BF, 90. ABF negativo menos 90. Entonces, si tienen un bloqueo de rama derecha con un desvío del eje izquierda, está asociado un hemibloqueo anterosuperior izquierdo. Entonces, para esto, pues sacan el QRS ancho, se fijan B1, sacan el eje, entonces este es un bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterosuperior izquierdo. Ya. Esto es importante, han hecho algunos estudios, vamos a ver, no me acuerdo si lo puse aquí. La cardiomegalia en el Chagas es pronóstico. Un paciente que tiene miocardiopatía dilatada es de mal pronóstico, porque obviamente va a desarrollar insuficiencia cardíaca, arritmia y más riesgo de mortalidad. Y esto es en la ecocardiografía que se ve, este chichón, esto es el aneurisma. Esto es un aneurisma del ventrículo. Causas de aneurisma, infarto y Chagas. Les voy a preguntar eso. Ahora, hay estudios interesantes que dicen que en el Chagas sí hay que buscar de manera activa las arritmias, porque lamentablemente la arritmia puede debutar con muerte súbita. Entonces, ese tema de las arritmias es muy complicado y por eso se puede hacer de manera pasiva mediante un Holter, mediante ergometría o mediante pruebas de isótopos. Y aquí vamos a aprovechar el Chagas. ¿Cómo dividimos a las arritmias? Lentas, las bradicardias, las bradiarritmias y las taquiarritmias. Que esto igual algo que ya lo tienen que saber. ¿Qué pasa si ustedes tienen un ritmo lento? ¿Qué medicamento le dan cuando está con una bradicardia? Porque su objetivo es que no tenga bradicardia, que no se desmaye, que no se muera. ¿Qué medicamento le dan? Solo por el momento, no es tratamiento, nos dijo que era atropina. Ya, recuerden que pueden dar atropina, pero la atropina es una fase aguda para evitar que se muera ese momento. No hay medicamentos para subir su frecuencia cardíaca de manera sostenible. No hay. Por eso, para evitar que se muera, ¿qué se hace? Marsopas.
Exacto, el único tratamiento para un bloqueo de tercer grado, un bloqueo de segundo de alto grado, una enfermedad del nodo, una bradicardia extrema, es marcapaso. No hay más, ya. Ahora vamos por las taquicardias. Las taquicardias sí hay muchos medicamentos que bajan la frecuencia cardíaca. Pero ¿cuáles son las taquiarritmias que producen muerte? Ventriculares. Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. ¿Qué hacen en ese caso? Que en toda la televisión muestra. Desfibrilación. Exacto, exacto. Pero ¿y qué hacen con ese paciente? ¿Que se compre un desfibrilador? El Holter es para diagnóstico. Y en realidad sí, pues, o sea, el paciente tiene que tener un desfibrilador automático implantable. Es como el marcapaso, pero solo se activa si detecta taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y produce la discardia y salva la vida. ¿Cuál necesita el paciente Chagas? Los dos. Recuerden que el Chagas produce desde bradicardias hasta taquicardias. ¿Cuánto cuesta un marcapaso? 35.000 bolivianos. Lo que ustedes han visto en terapia intermedia, la paciente de la cama 1 no está pudiendo pagar su marcapaso, está como 25.000. Y un modelo básico, uno más está con el marcapaso. Ahora, ¿cuánto cuesta un desfibrilador? 50. Entonces, recuerden que la tasa de indicación de daño en Bolivia es alta, pero no se coloca porque es muy caro. O sea, el marcapaso incluso que relativamente es más accesible, como estamos viendo por lo menos en el tórax, tardan pacientes en comprarse, o no se compran ni mueren. Entonces, el Chagas, recuerden que utiliza los dos dispositivos y que existe dispositivos para bradicardias y existe dispositivos para taquicardia. Y recuerden que un paciente que tiene bloqueo puede hacer taquicardias, o sea, un paciente que tiene bradicardia puede hacer taquicardia. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el medicamento al paciente con marcapaso que le damos para evitar taquicardia? Y que es muy bueno en el Chagas. La miodarón. La miodarón es de pobres y nosotros somos pobres. Entonces, recuerden que esto del hematocrito, la gota gruesa, la concentración ya no se hace. El senodiagnóstico tampoco se hace. Actualmente todo está basado en anticuerpos. Esto lo tienen que conocer por la parte de historia. Tal vez en algunos lugares siguen haciendo, tal vez. Y el tratamiento, como le decía, el antiparasitario tienen que dar en la fase aguda. Como les decía, tal vez una indicación menor sea en pacientes como ustedes, jóvenes, que para tratar de disminuir esa reacción puede haber un beneficio. No hay un estudio en ustedes serían igual no binarios, indeterminados. En los crónicos han hecho estudios donde el estudio BENEFIT, donde han hecho un seguimiento en pacientes crónicos y como dicen, ¿no? El que tiene que ser es, y el que no, no. Entonces el paciente que va a desarrollar enfermedad de Chagas con compromiso cardíaco lo va a hacer, tome o no tome medicamento. Entonces en ese caso, ¿qué se hace? Esperar. Entonces, tratamiento en etapa aguda en pacientes jóvenes indeterminados es variable y en los crónicos no. Y el tratamiento sintomático depende. Si tienen un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué tratamiento le dan? De insuficiencia cardíaca. Si es una miocardiopatía dilatada con febris reducida, tratamiento para febris reducida. Si está con bloqueo, marcapaso. Si está con arritmias, hacia arriba. Si tiene fibrilación taquicardia ventricular, delta. ¿Ya? Por eso el tratamiento está basado en lo que desarrolla. Si tiene un megacolon,
cirugía. O sea, no es un tratamiento distintivo para el Chaga. O sea, si desarrolla insuficiencia cardíaca, le das el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Lo malo y que lo que a veces el paciente no entiende es esa espera. ¿Me ve? Ya, bueno, muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Bueno, saquen la foto para que pongan en el estado.